Vamos a tener un espacio de conversación, reflexión y articulación entre actores no solo legales, actores que estamos trabajando por transformar a México y Latinoamérica desde distintos frentes. Antes de comenzar, quisiera compartirles algunas medidas de seguridad. Hoy no tenemos agendado ni previsto ningún simulacro, por lo tanto, si escuchan una alarma, les pedimos que con toda la tranquilidad del mundo pasemos a la parte de atrás y sigamos las instrucciones de los brigadistas. También en la parte de acá atrás tenemos los baños para las personas que deseen utilizarlos y el servicio de catering después de la plática con Juan Francisco. Impact Days es un espacio impulsado que busca conectar líderes, organizaciones, inversionistas, emprendedores y agentes de cambio alrededor de una pregunta central: ¿cómo multiplicamos el impacto con la colaboración? Durante estos días hemos abordado algunas de estas conversaciones para el ecosistema de impacto en México: innovación social, inversión de impacto, educación, salud, inclusión, inteligencia artificial. Antes de comenzar esta sesión, queremos compartirles un breve video que refleja el espíritu de esta edición de Impact Days. Adelante, por favor. En México y Latinoamérica están surgiendo soluciones a problemas sociales y ambientales urgentes. Emprendedores sociales que están haciendo las cosas distinto. Organizaciones que trabajan desde los territorios. Inversionistas que buscan impulsar estas soluciones. Hoy, el ecosistema tiene más capacidades, más talento y más experiencia. Pero muchas soluciones siguen enfrentando el mismo reto: encontrar el capital, los aliados y el entorno que necesitan para crecer. Impact Days nace para eso. Un espacio donde el capital, las ideas y las personas se articulan para acelerar soluciones y transformar sistemas con la persona en el centro. Porque cuando el ecosistema se alinea, las soluciones dejan de avanzar solas y se empiezan a multiplicar. Esto es Impact Days. Muchas gracias. Ahora bien, para dar presentación a esta conversación magistral que vamos a tener de las reglas del juego, quiero presentarles a un amigo cercano de promotora, Juan Francisco Torreslanda. Juan Francisco es socio del despacho de abogados Hogan Lovells, aquí en la Ciudad de México. Se dedica profesionalmente en áreas de derecho mercantil, inversión extranjera, energía, petróleo y gas, ambiental, inmobiliario, comercio exterior, migratorio y contratos en general. Juan Francisco ha sido reconocido como un abogado líder en las áreas de su ejercicio profesional en México, designado por Latin Lawyer y otras publicaciones, y en concreto por la reconocida revista Poder y Negocios como uno de los 13 abogados más influyentes del país. Juan Francisco ha publicado diversos artículos y revistas legales especializadas. Ha participado en diversos seminarios que abordan temas de orientación legal en México. También está involucrado en diversos proyectos y actividades focalizadas en participación ciudadana, Estado de Derecho, debido proceso y en general para proteger las instituciones y derechos humanos. Y si esto fuera poco, también es un atleta dedicado, que en especial disfruta de carrera y competir en eventos de 5, 10 y 15 kilómetros. Hasta por ahí un maratón, ya tenemos por ahí. Le demos la bienvenida a Juan Francisco, por favor. Muchas gracias y muy buenos días. Qué gusto verlos y tener la ocasión de platicar. Cuando me convocaron, me dijeron: oye, esta tiene que ser una plática que sea amena, por lo tanto no hables como abogado. Eso me va a costar un poquito de trabajo porque la profesión obliga, pero digamos que lo que sí nos toca hacer hoy es hablar de algo que puede ser anticlimático o por lo menos no lógico. Normalmente al derecho se le ve como un instrumento de coerción, un instrumento de límites, un instrumento para que las cosas no sucedan. Aquí les vengo a plantear exactamente lo contrario. Cómo ver en el derecho un instrumento que sea de cambio, un instrumento de impulso y que precisamente dé en la parte nodal de lo que queremos, que es buscar un impacto social positivo y un impacto que permita que aquellos objetivos que nos trazamos sean factibles y sean logrables precisamente por eso,
porque el derecho sea el apalancamiento para ir hacia adelante en la dirección correcta. Entiendo que no todos los que estamos aquí somos abogados, el mundo no es perfecto, pero la idea es que salgan de aquí muy ilustrados y con un compromiso social de decir cómo hacemos que esto realmente suceda, cómo le hacemos para que esto avance. Y para eso preparé unas láminas a efecto de guiar, digamos, la discusión. A ver si cambia. Ahí Lile me está ayudando con el cambio. Perfecto. Vamos a ver que he dividido la presentación en 5 ejes, mismo número de dedos, así es que es fácil acordarse. 5 ejes de transformación. Vamos a ver cuáles son estos ejes. Y es para adelante, creo. La siguiente. Otro más para adelante. Para adelante. Vamos como el país de reversa, ¿no? Para adelante. Eso. Vamos. Aquí están los 5 ejes de los que quiero platicarles. Y está dividida así la plática, en forma que podamos seguirlo. El primero es precisamente ver cómo el derecho puede ser un habilitador del cambio y no un obstáculo como tal. El segundo es que el sector legal debe ser un líder en este proceso y no estar en la banca, ahora en tiempos mundialistas, o sin jugar. Tenemos que salir a la cancha y jugar y hacerlo en una forma eficaz. También hay un tema que es importante. Para cualquier proyecto, y los sociales no son la excepción, el tema monetario, el tema de fondeo es clave. Entender cómo pueden jugar distintos esquemas de fondeo y distintos esquemas regulatorios y legales es importante. Veamos qué es lo que tenemos hoy en día y por qué tenemos algunos déficits que tenemos que abordar. El cuarto es que hay cuellos de botella. Hay obstáculos en el camino que tenemos que quitar del camino justamente para evitar que estemos de alguna manera en una bicicleta estacionaria, en que por mucho que pedaleemos, el avance es nulo. Y finalmente, comprometernos, aquí hay una acción que nos corresponde a todos y que con compromisos concretos sí podemos lograr ese cambio tan ansiado en cosas, insisto, que nos gusta y que queremos hacer en un país, en un mundo, hoy en día con tantos retos, en un país que tiene tantos rezagos, tantos retos y tantas oportunidades de tener un impacto social positivo. Siguiente. Veamos entonces la primera fase, digamos el primer factor, que es entender este derecho como habilitador. Aquí fíjense, incluimos 3 números, así muy fácil para entender, 3, 0 y 12. Entonces, lo primero es empezar con 3 datos. Hoy en el país existen 3 figuras asociativas que podríamos, digamos, saber qué es lo que existe hoy en día. Si alguien me dijera cuántas herramientas tenemos hoy en nuestra caja, pues tenemos tres herramientas básicas de cómo tener esas figuras asociativas y ahorita las voy a explicar. Ahora, la pregunta es, si queremos tener una empresa que realmente se dedique al beneficio social, ¿cuántas de esas tenemos en nuestra caja? Y la respuesta es 0, no tenemos ninguna. Las figuras que requerimos en el país hoy está tristemente con un número 0. Pero viene algo positivo, que es que no somos, o somos un bicho raro de alguna manera por estar en ese número 0, porque hay países, y no me tengo que referir a Suecia o Noruega, sino a países latinoamericanos en los cuales sí hay este tipo de instrumentos y por lo tanto estamos rezagados. Más de 12 jurisdicciones en distintas partes del mundo, incluidos en forma muy destacada en Latinoamérica, Colombia y Chile, tienen instrumentos que son potentes y que han demostrado efectivamente que estos objetivos son loables, son factibles y se pueden realizar. Entonces, creo que una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿por qué estamos en el 0 y no estamos en el 12 más? Creo que podríamos y deberíamos pasar ese 12 más y no se requiere un esfuerzo, digamos, extraordinario, sino convicción y voluntad de todos los sectores involucrados. Vamos a ver cómo se hace esto. El problema entonces de fondo que tenemos es que sí es estructural, porque hoy en día no tenemos esa flexibilidad que sería necesaria. Hay rigidez en las figuras asociativas que tenemos hoy en día, digamos, como de alguna manera, denme por buena el ejemplo, es como tener llantas cuadradas. Sí ruedan, pero la marcha es muy complicada. Imaginen ustedes un coche que tenga unas llantas cuadradas, no va a ser muy agradable.
la marcha ahorita estamos diciendo en la ciudad no es muy agradable con tantos baches, pero imaginen ustedes con llantas cuadradas. Entonces tenemos llantas cuadradas para este tipo de actividades. Necesitamos generar nuevas llantas, llantas que marchen de una forma suave, adecuada, precisa para el objetivo que estamos buscando. Entonces, hoy en día, insisto, tenemos básicamente asociaciones civiles, sociedades civiles y sociedades mercantiles, concretamente la SAPI. Pero las tres son, de alguna manera, generan obstáculos. Unas porque no están bien diseñadas para un objetivo social, otras porque restringen de alguna manera la manera en que se allegan los recursos y la forma de multiplicar su capacidad económica y de ejecución, y otras porque el objetivo dista de ser social y más bien se ubica en un tema de rentabilidad pura desde el punto de vista mercantil. Entonces, no hay una combinación que sea eficaz para lo que estamos buscando. Hay unas, por ejemplo, que están perennemente dependientes de donativos, y entonces, si no tienes la capacidad de generar esos donativos, no pueden avanzar. Y si por el otro lado buscas capital de especulación puro y duro, van a decir, no me encanta esto de los objetivos sociales, porque la rentabilidad no es una de sus partes esenciales. Entonces tenemos que encontrar dónde hay esa intersección entre buscar que una rentabilidad social sea atractiva y que a su vez los esquemas permitan desde el punto de vista contractual, mercantil y muy importante fiscal, permitir que haya un incentivo de avanzar por esa vía. Repito, hoy en día esos factores no están alineados. Hay instrumentos financieros que se han desarrollado en otras partes del mundo que no existen en nuestro país, bonos, esquemas contractuales que justamente incentivan el hecho de que invertir en un fondo social, en una empresa de impacto social, sea atractivo, tanto por el efecto que puede generar en deducibilidades fiscales, en beneficios corporativos, etcétera, y algunos, por ejemplo, que es muy importante, ¿cómo aseguro yo que el capital que está dedicado a determinado objetivo social no se distraiga en otras actividades? Y blindar o de alguna manera restringir que esos fondos no se distraigan en otras actividades, en nuestro país hoy en día resulta ser bastante complejo. Entonces parece como que estuviéramos caminando en sentidos opuestos y nos estamos cruzando. Algo debemos de hacer para que esto funcione, pero repito, yendo a ejemplos positivos, Colombia, Chile y Brasil ya han demostrado que esto sea factible. Es decir, no estamos hablando de algo en lo cual no hay un ejemplo, un ejemplo de derecho comparado, decir, oye, ¿por dónde debo partir? A los abogados nos gusta, de alguna manera, no partir de cero. Podemos abrevar de otras experiencias y, repito, en estos tres países encontramos buenos ejemplos. El derecho en este caso, mi postura con ustedes es que no debe ser reactivo, sino debe ser propositivo. Ya tenemos el problema, tenemos el diagnóstico, ahora ubiquemos la solución y vamos a llegar a parte justamente de esta posibilidad. El hecho de que el derecho no avance se convierte justamente en parte del problema, y lo que les venimos a decir hoy en día es, hagámoslo parte de la solución. Siguiente, por favor. Bien, veamos entonces que hay, les decía yo que había ejemplos específicos, porque no estamos hablando meramente de teoría, sino de casos concretos en los cuales esto ya ha sido avanzado. En el caso de Estados Unidos, Italia y Colombia, hay estas compañías de beneficio social en las cuales se ha probado que efectivamente es posible hacer coincidir una especulación o beneficio comercial con un impacto social positivo, y que de manera muy marcada sea el instrumento fiscal una de las palancas en las cuales el Estado, porque le conviene, porque es objetivamente más eficiente buscar que a través de estas iniciativas se aborden temas en los cuales el Estado es mucho menos productivo y que se vuelven cuellos de botella menos eficaces, etcétera. Tristemente, y nuestro país en ese sentido no es la excepción, administrar fondos públicos suele ser una forma no rentable para hacer las cosas bien. Entonces, estos países ya lo demostraron. El Reino Unido igualmente tiene esta figura de Community Interest Companies, Francia, Latinoamérica. Aquí hay una empresa, digamos, B certificadas o de beneficio social, que es por donde creo que podemos avanzar. Por ahí es donde hay un avance específico, y ayer platicando con Lila, sé que hay algo que está ya en el tintero, que vale la pena destacar, pero lo dejo un poquito hacia adelante para decirles qué es lo que pasa en nuestro país y dónde está, digamos, una beta de oportunidad que debemos de aprovechar. Siguiente. Ahora, pasemos al segundo
al segundo eje rector. Ya pusimos que, o sea, hay ejemplos internacionales y el derecho puede avanzar en ese sentido. Ahora, ¿cómo podemos hacer que efectivamente nosotros estemos a la vanguardia y no a la retaguardia? A la vanguardia en estos temas. Entonces, hay que buscar cuáles son los ejes, digamos, rectores. Y pusimos estos tres por señalar algunos que son importantes. Por legal design, lo que tenemos que señalar ahí es que tiene que haber contratos, formatos y figuras que permitan justamente que el objetivo social sea realizable con los instrumentos legales a nuestro alcance. Entonces, busquemos cómo impulsar efectivamente. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, en Reino Unido hay ya un estándar de contratos que permiten que estos fondos actúen en forma oportuna, donde se preserve el fin para el cual fueron destinados los objetivos, la recaudación, se habla de la mano con las autoridades fiscales y entonces hay un objetivo, digamos, común. Hay un diseño legal. Lo que quiero destacar aquí es que esto no es fruto de la casualidad, sino de un diseño específico en que sé cuál es el problema, ubico cuál es la solución e implemento las medidas. Sandbox regulatorios. Esto es algo que en nuestro país, por ejemplo, existe hoy en día con relación a las empresas fintech. ¿Qué es un sandbox regulatorio? Un sandbox regulatorio es entre autoridades y particulares nos ponemos de acuerdo en que es necesario experimentar con algunas figuras porque sabemos que requerimos ciertas reglas, pero no estamos seguros de cómo van a funcionar en el día a día. Entonces, por ejemplo, en fintech lo que se ha hecho es que se pone en una caja de madera, arena, en la cual empiezo a introducir cierto tipo de reglas y empiezo a ver cómo van funcionando. La idea es que no nos casemos con la idea de que tenemos una oportunidad para negociar con el regulador cuáles son las reglas y una vez que fijemos las reglas, pues ya nos fregamos. Si sale bien, qué bueno, y si no, pues estamos ahí atorados. En un sandbox, digamos, por naturaleza, la idea es que esto sea objeto de cambio permanente. Oye, fíjate que esa regla no está funcionando bien, cambiémosla. Ese objetivo ahí que está ahí no es el preciso, modifiquémoslo. Entonces, a través de esta dinámica de cambio permanente, vas afinando los instrumentos y vas logrando que los objetivos finales sean los adecuados. Insisto, en materia fintech es una realidad en el país, así es como funcionan las reglas y están siendo revisadas en forma continua para mejorar los resultados. Hagamos lo mismo en este caso, porque alguien podría decir, bueno, a lo mejor en Chile, Colombia o Brasil esas reglas funcionan bien, pero el entorno mexicano es distinto. Está bien, de acuerdo. Pongámoslos a funcionar bajo esta dinámica de sandbox en que podamos irlas afinando como corresponda. Que no sea un tiro y decir, bueno, pues teníamos una bala en la recámara de la escopeta, del rifle, y lo tiramos y no jaló bien. Y ya nos fregamos porque ya el proceso regulatorio terminó. No, hagámoslo en forma permanente. Y finalmente en este tema, ver que si incorporamos los criterios ESG en este tema de cómo vamos a beneficiar los objetivos sociales que nos procuramos, vamos a generar mejores resultados, porque entonces vamos a alinear el que tener un impacto social favorable, un impacto ambiental y un impacto de gobernanza en el cual todos nos beneficiemos, entonces vamos a alinear los intereses mucho mejor. Por ejemplo, sabemos que hay esquemas de financiamiento, hay esquemas de aportaciones en que el criterio ESG se vuelve una parte nodal. De hecho, hay algunos determinados objetivos en que sin el factor ESG no se pueden implementar. Es ya una parte intrínseca de cómo realizar este tipo de objetivos. Entonces, repito, si tenemos un diseño legal objetivo, si tenemos esquemas regulatorios flexibles y progresivos, y además tenemos un criterio ESG, si combinamos esos tres, vamos a lograr el objetivo y, digamos, las formas de llevar a nuestros fines en una forma mucho más eficaz. Siguiente. Aquí déjenme hablar, digamos, qué es lo que podemos hacer justamente como abogados de impacto. Y ya dije aquí el tema de abogados de impacto es los que somos abogados, pero incluyamos también a los que no son abogados, porque abogar por una causa quiere decir que ustedes se van a volver en promotores de esa causa. Entonces, aquí no se requiere tener un título y una cédula para ser abogado como tal. Abogar aquí lo estoy manejando como un espectro amplio. Todos tenemos que abogar por estos cambios para que se vuelvan realidad. Imagínense qué maravilla, todos vamos a ser abogados. Entonces,
tenemos varias cosas que podemos hacer con esto. Vehículos híbridos. ¿A qué me refiero con vehículos híbridos? Si recuerdan la rigidez de los instrumentos que tenemos hoy en día, tenemos que modificarlos. Entonces, hablar de vehículos híbridos son vehículos que sí persiguen un fin que está regulatoriamente pactado en cuanto a su funcionamiento, una C, una SC, una sociedad mercantil o la figura que más adelante vamos a señalar, en que tengan una función híbrida entre su cumplimiento comercial, legal, etcétera, pero también su cumplimiento social. Entonces, esa figura de un vehículo híbrido es algo que ha funcionado en otros países y que en México hoy en día falta. La gobernanza multi-stakeholder quiere decir que no es un solo grupo el que está de por medio. Hay distintos grupos que tienen que velar por sus intereses. Los que aportan recursos, los que están en el campo directamente perpetuando, digamos, o buscando las finalidades objetivas, los beneficiarios de los objetivos y de los programas sociales que se hagan en este objetivo. Entonces, si se fijan, hay muchos intereses en juego. Necesitamos asegurar que esos distintos intereses en juego sean parte de la gobernanza del vehículo que utilicemos para lograr, porque si no, se vuelve esto y ubiquen ustedes, una mesa de 3 patas. Si le quitas una de las patas, la mesa no se sostiene. Entonces necesitamos asegurar que ese equilibrio en la gobernanza permita su avance, porque todos los que están involucrados tienen una vela en el entierro, saben cómo avanzar y participan en la toma de decisiones. Fintech social justamente es que si ya tenemos empresas fintech, ¿por qué no hablar de modalidades donde la empresa fintech tenga también un posible impacto social? Tiene la ventaja de que son empresas tecnológicamente, digamos, a la vanguardia, que se benefician del sandbox regulatorio y que podrían emular o involucrarse en temas sociales. Ideas, digamos, que vale la pena considerar. El Legal Design Thinking, ya lo dije también, es un diseño legal. Oye, ¿es un diseño legal único? ¿Es una caja donde no hay ideas o no se aceptan de alguna manera nuevas propuestas? No. El diseño legal del que estamos hablando, por definición, es de carácter evolutivo. Tiene que ir cambiando con el tiempo, porque las necesidades de cada proyecto no son iguales, porque tenemos una geografía, un mosaico nacional que reclama distintas soluciones para problemas también muy distintos en su complejidad y atención. Entonces, eso por diseño tiene que ser también flexible. Métricas ESG contractuales. Dicen por ahí que lo que no se mide no sirve. Entonces, en este tipo de empresas es muy necesario también tener una evaluación permanente, precisamente para que haya correcciones, para que donde no se están logrando los mejores resultados, veamos cuáles son las causas y hagamos las correcciones necesarias. Pero si no medimos, no podemos generar resultados, no podemos objetivizar qué es lo que está avanzando. Y por lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de financiamiento, si no podemos dar las cuentas de esto es lo que invertimos, estos son los resultados, estos son los beneficios, si no hay esa métrica, va a ser imposible que haya quien arriesgue o quien tome la posibilidad de aportar recursos en estos objetivos. Y bueno, sandbox regulatorios ya también lo expliqué, tener un esquema que sea flexible, que nos permita corregir y que nos permita avanzar. Casos de innovación legal, tenemos ya estos que justamente estuve explicando, en que hay mucha redacción, hay mucha literatura de lo que ha sucedido en otros países y de los cuales nos podemos beneficiar. Pasemos al tercer rubro, uno que es muy importante porque suele ser una cuestión donde estos 3 tipos de capitales parecería ser que son incompatibles entre sí. Pues las primeras veces que a un abogado seguramente le explicarían, oye, hay un capital filantrópico, concesional y comercial. Y dirían, son 3 vasos que no se comunican entre sí, son totalmente diferentes. Y sí son diferentes. Pero el hecho de que sean diferentes no quiere decir que no podamos buscar una combinación eficaz. Me explico. El capital filantrópico, como su nombre lo dice, es un capital que no busca retorno, que busca, o por lo menos no un retorno económico per se, sino que busca que se aporten fondos para lograr determinado objetivo al que sea. ¿Hay rentabilidad social? Sí. ¿Hay una rentabilidad de alguna manera objetivo? Sí, pero económica no, o por lo menos no en principio. Entonces, esa es, digamos, una característica particular del filantrópico. El capital concesional es una figura, digamos, un paso adelante.
en que no tenemos necesariamente el objetivo de rentabilidad y estamos dispuestos a hacer concesiones, por eso se llama concesional. Entonces el capital concesional es uno en el que yo digo, estoy dispuesto a determinada pérdida económica, no necesito un retorno en todo lo que estoy aportando, estoy dispuesto a perder hasta X porcentaje o hasta X nivel. Después de ese nivel sí espero que haya un retorno a mi favor. Y finalmente el capital comercial es uno en el cual es una escala evolutiva de alguna manera, si lo quieren ver. El capital comercial es uno donde yo voy a aportar porque requiere utilidades. Hoy hay un objetivo social de por medio, eso será secundario. Lo más importante en el objetivo comercial es la rentabilidad del proyecto. Entonces, fíjense, va de menos a más. Parecería ser que son cubetas o objetivos que son excluyentes entre sí. Y sin embargo, lo que queremos ver es cómo le hacemos para que esto se pueda, digamos, hacer convivir. Y aquí es donde hablamos de estos esquemas híbridos o le llaman blended finance, que es justamente cómo combinamos estas tres cubetas que parecería ser que son incompatibles entre sí y cómo le hacemos para que convivan y convivan de una forma eficaz. Elementos catalizadores para ello, uno es que existan reglas, un tema regulatorio que permita que convivan entre sí. Hoy en nuestro país esas reglas son más bien ausentes, o sea, están divididas entre sí y no conviven. De alguna manera hagan de cuenta que tienen una barrera, una pared entre ellas, entonces la posibilidad de que trabajen en forma conjunta no es sencillo. Los tres capitales tienen como áreas que están delimitadas y diferenciadas entre sí. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo le hacemos para que puedan convivir entre sí y entonces ahora sí, tenemos un objetivo social filantrópico que se puede beneficiar de algunas aportaciones y fondeo financiero, que en algunos casos puede concesionar beneficios, en otros puede buscar alguna parcialidad y finalmente algunos que digan, yo sí voy por la rentabilidad, pero tengo un beneficio fiscal que a lo mejor es suficiente, a diferencia de que yo busque mera rentabilidad pura y dura, porque esa no va a ser compatible con un objetivo social. Entonces, a través de distintos mecanismos podemos hacer que lo que parecía son tres elementos que no combinan entre sí, ahora resulta que el agua y el aceite sí se mezclen, y se mezclen en función de ¿qué? De lograr objetivos que sean loables desde el punto de vista de la iniciativa privada, de los sectores sociales y del propio gobierno o entidades públicas. Entonces aquí tenemos distintas estructuras que ya se han visto que funcionan en otros países. Stacked structures quiere decir que están como segmentadas el retorno de capital. De alguna manera, primero van unos, luego van otros, luego van otros. En algunos casos se absorben pérdidas y en otros, digamos, se segmentan cómo se dividen las utilidades, de tal suerte que se beneficien en la forma en que estuvieron pactados desde un origen. Yo entré con una cierta afinidad, me interesa el efecto social, sé que tengo un efecto de deducibilidad fiscal y estoy dispuesto a sacrificar hasta tal monto. De ahí en adelante, cuando hubiera utilidades, las tengo que priorizar para ver a quién le tocan primero, en un esquema, insisto, regulado y perfectamente establecido desde un origen. Estructuras paralelas, garantías y first loss capital quiere decir justamente que hay formas de garantizar que a quienes más arriesgan sean los que menos puedan de alguna manera sufrir una posible pérdida. Y hay quien está dispuesto a arriesgar más, entonces ese capital es de mayor riesgo. Y regulamos la relación entre los distintos aportantes de origen, para que quede perfectamente claro y que haya forma de ventilar que esto camine. El reto clave aquí, me parece, es justamente cómo hacer convivir todos estos temas que en principio parecerían ser agua y aceite, que no se mezclan entre sí. Entonces vamos a tener que ver cómo hacerle para que esto pueda funcionar y ser eficaz para todos. Aquí están algunos ejemplos de lo que se han venido utilizando en otros países de instrumentos innovadores en el capital de impacto. O sea, ¿cómo lo hacemos para que esto que parece medio etéreo, que parece medio no aterrizado, realmente funcione? Y aquí les puse estos ejemplos. Bonos de impacto social, que quiere decir, yo voy a poner sobre la mesa que hay X montos que están disponibles para que haya aportaciones destinados a un impacto social, trabajando de la mano con las autoridades fiscales para que haya beneficios
desde el punto de vista tributario y que permita que estos bonos tengan redundancia y tengan multiplicación en aras de qué, sí de beneficiar a un sector, sí de beneficiar a un objetivo, pero que la autoridad también comparta parte de este riesgo. Eso pasa prácticamente en todos los países que hemos citado, esto es una parte esencial. Estos safe notes adaptados, eso lo que quiere decir es que hay una estructura que permite que contractualmente yo entre inicialmente como un aportante, pero no tengo equity, no tengo una participación directa en el capital de la entidad, porque eso se logra si se logran ciertos objetivos. Entonces yo entro con capital, pero no es parte, digamos, de una participación técnica en el capital social, sino que está sujeta a que se logren ciertos objetivos. Entonces ahí, de esa manera, lo que logramos es que hay un reconocimiento del riesgo, entro con la posibilidad de el día de mañana volverme socio de esa entidad, siempre y cuando se logren ciertos objetivos. Entonces, por ahí dice, es una estructura que habla de future equity. Entonces, permite que adelante podamos aspirar a ser los socios, los que comandan la decisión, siempre y cuando logremos los objetivos. La idea es que la concentración sea en lograr esos objetivos para que entonces podamos todos convivir en un esquema de gobernanza y un esquema de ventilar públicamente cómo es que vamos a generar ese beneficio social. Igual esquemas de financiamiento en el cual podamos ver cómo es que el propio retorno sobre la inversión es el que permite que el financiamiento tenga un resultado para quienes aportan recursos. En todo esto creo que es casi indisoluble el efecto fiscal. O sea, sí necesitamos en muchos de estos temas el beneficio fiscal para que el riesgo que se toma sea lógico, porque si no, caeríamos en un ejemplo de mera filantropía. O sea, si alguien dice, bueno, sí puedo aportar recursos y puedo tener un beneficio, pero si no se logra, se pierde todo, no se alinean los intereses. Entonces, tenemos que lograr un efecto fiscal donde haya deducibilidad, donde haya amortización u otro esquema que permita que estas figuras tengan una mayor capacidad, digamos, de multiplicación, porque si no, el riesgo es mayor para los que están aportando de ir a fondo perdido. Entonces, ese es un riesgo que tenemos estructural, pero que, repito, en los demás países se ha encontrado la solución correspondiente. Y bueno, hay temas de garantías que se llaman ahí catalíticas, que es que se expiden garantías y las garantías se van modificando en el tiempo en función de cómo se logran objetivos. Alguien garantiza de alguna manera que los fondos se van a dedicar a cierta finalidad y en la medida en que se cumplan esas finalidades, las garantías se pueden ir liberando en forma, digamos, gradual. Aquí la idea es que no haya posibilidad de que yo dedique recursos y después me entere que los objetivos que se habían trazado se distrajeron en el camino. Entonces las garantías no operan de esa manera. La garantía permanece sobre la mesa en la medida en que los objetivos se cumplan. Y eso hace que quienes aporten recursos sepan que no van a estar, digamos, apoyando algo para lo cual no estaba diseñado. Siguiente. ¿Cuáles son los cuellos de botella legales hasta este momento? La primera es que las figuras que tenemos hoy en día en nuestro país son insuficientes. Ya hablamos, existe la asociación civil, la sociedad civil y sociedades mercantiles. No se hablan bien entre sí, por lo menos no para estos objetivos. Por un lado, tenemos objetivos sociales que están muy restringidos, en los cuales la captación de recursos se vuelve muy complicada. Por otro lado, dependemos de la capacidad personal de los socios y por lo tanto igualmente la captación de recursos se vuelve también muy difícil. Y por el otro tenemos esquemas mercantiles en los cuales sí, la captación de recursos se vuelve mucho más sencilla, pero la definición de objetivos no es compatible con un beneficio social. Entonces, si no cambiamos esa estructura va a ser muy difícil avanzar en los objetivos que tenemos enfrente. Barreras fiscales, se los acabo de decir. Si fiscalmente no se aportan los instrumentos que permitan deducibilidad, amortización acelerada, etcétera, depreciación acelerada, etcétera, no va a ser factible que esto avance con la velocidad que queremos. Y entonces vamos a depender prácticamente de que haya quienes quieran aportar recursos a fondo perdido o con beneficios muy limitados, etcétera. Un problema estructural que tenemos hoy en día es el tema de las donatarias autorizadas. Un esquema que ha venido siendo atacado por la autoridad por criterios que son francamente muy reprobables, pero entonces las entidades que están autorizadas como donatarias autorizadas para justamente beneficiar a quienes aporten recursos, pues resulta
que sus objetivos están en lupa permanente, que están permanentemente bajo el yugo de que a lo mejor les quitan la autorización y entonces les rompen el esquema bajo el cual pueden atribuirse o llegarse a esos recursos. Eso tiene que cambiar. Tenemos que darle seguridad a que las empresas que logran este beneficio fiscal no estén en riesgo permanente porque haya criterios arbitrarios de que les quitan o no porque algo no gusta a alguna autoridad. Eso lo tenemos que blindar para dar mayor certeza de cómo avanzar en ese objetivo. Y costos desproporcionados, ahí lo que nos referimos es que si ustedes quieren cumplir con la formalidad de crear estos vehículos, pues resulta que cuesta lo mismo una empresa de beneficio social que una empresa controladora de un grupo corporativo de tamaño mundial. Eso no funciona bien. No podemos, digamos, castigar a que los objetivos sociales tengan la misma tasa de desempeño en cuanto a costos se refiere para su constitución, su operación, que una empresa que está dedicada a ganar dinero. Entonces, ustedes dirán, ¿y eso es importante? Sí, sí es importante, porque dedicar recursos a algo que es realmente dispensable o no tan crítico como pagarle a un notario o honorarios a abogados, tendría que ser una escala distinta para empresas que tienen un beneficio social que para una empresa, insisto, cuyo objetivo, que es perfectamente lícito, sea la rentabilidad mercantil. Hoy en día eso no sucede, es la misma escala sin importar cuál es el objetivo. Entonces ahí tenemos otro obstáculo que tenemos que salvar. Aquí es justamente lo que les decía, este cuadro aquí podemos ver efectivamente cuál es estas barreras, ¿no? Si se fijan, estas cuatro figuras, de alguna manera la sociedad mercantil y la SAPI están del mismo lado, pero no se hablan bien entre sí, están en cuatro segmentos en los cuales no hay comunicación, por lo menos no para estos efectos, para otros estará bien, funcionan para lo que es, pero para lo que estamos buscando en esta plática, que es buscar un impacto social progresivo, constante y de futuro, estas entidades hoy como están, no funcionan para esto. Es como si usáramos, insisto, mi ejemplo de llantas cuadradas. La marcha no es muy agradable. Siguiente. Ahora, aquí quiere decir que sí tenemos que buscar el cómo sí. Migrar de esa llanta cuadrada a una llanta redonda, a una llanta que marche sobre este terreno en particular. Y tenemos ejemplos de derecho comparado y ya tenemos afortunadamente una iniciativa, pueden ser varias, pero hay una iniciativa concreta en nuestro país para generar una modalidad de las sociedades mercantiles que se llama EIC o Empresa de Impacto. Empresa de Impacto Colectivo, EIC, ¿no? Creo que es el EPI, bueno, ahí está. Épicas, ahí está. Bueno, ahí está la novedad. Son empresas épicas porque son empresas de, ahí está, empresas de propósito e interés colectivo. Entonces, para que no se nos olvide, épicas. Ya ese es un texto que ya existe, ya está la iniciativa con exposición de motivos, con la redacción específica de la modificación en la Ley General de Sociedades Mercantiles y la creación de un capítulo especial para este tipo de empresas. Oye, ¿es la solución mágica? No lo sé, pero por lo menos nos habilitaría tener un instrumento que ya hable concretamente de cómo lograr la capacidad para recaudar fondos, para tener un objetivo social que no se modifique a criterio, digamos, o a capricho, y que permita que el objetivo social conviva con un objetivo también comercial. Entonces, eso que parecía muy complicado, ya está hoy en blanco y negro. Ya no tenemos que ponernos a imaginar, existe. Ahora, lo que va a faltar es que haya muchos, ahora sí, abogados en el sentido de proponer esta como una solución e impulsar que los que tienen que tomar decisiones hagan lo propio, tanto en el sector legislativo como en el propio Poder Ejecutivo, particularmente el federal, pero igualmente lo que tengan que hacer los estados y municipios. Pero ahorita el eje, digamos, de cambio está en que este tipo de figuras, y esa en particular de estas sociedades épicas, nazca a la luz jurídica. Hoy está a nivel de proyecto, pero ya no tenemos que, incluso creo que cuando preparé la plática no teníamos este dato en el tintero. Entonces yo hablaba de que teníamos que generar una iniciativa, ya nos adelantamos, la iniciativa ya existe, ahora lo que tenemos que ver es cómo hacemos que esto genere hacia adelante, ¿no? Yo creo que si tenemos esta figura que ya está, el borrador, ya está la iniciativa, entonces podríamos hablar de estos otros temas, modernizar el régimen de donatarias, tenemos que hablar con la autoridad, no podemos estar con esquemas que no funcionan para lo que estamos buscando hoy en día. Igualmente incentivos fiscales
y simplificar la constitución de organizaciones de sociedad civil, no sujetarlos al mismo rigor y sobre todo a los mismos gastos como entidades mercantiles. Finalmente, el quinto eje rector tiene que ver en qué es lo que podemos hacer como grupos para hacer que esto funcione. Hoy en día igualmente las posibilidades que tenemos, es decir, los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, no son lo mejor posible. Cité aquí estos tres: acción colectiva, tejido asociativo y alianzas tripartitas. Las acciones colectivas son instrumentos que están en la ley, pero son de muy bajo uso. O sea, los requisitos que hay para ejercer acciones colectivas y que promuevan cambio son tan complicadas que históricamente tenemos muy pocas que se hayan realmente hecho realidad. Entonces no estamos haciendo uso real de estas acciones colectivas en gran medida porque la ley no nos lo permite. Hay tejidos asociativos y esto quiere decir que tenemos que buscar justamente cómo hacerle para que los objetivos sociales que tenemos en mente se puedan hacer de forma instrumental con otros sectores que hoy en día están separados: el sector financiero, el sector empresarial, el sector, digamos, ciudadano. Como que nos falta mucho para hacer que esa vinculación entre estos distintos grupos sea mucho más eficaz. Hay ejemplos muy dignos, hay ejemplos, digamos, yo diría emblemáticos de cómo se pueden lograr cosas cuando ese tejido asociativo sí tiene una forma eficaz de funcionamiento. Pero son las excepciones y no la regla. Lo que tendríamos que aspirar es tomar esos ejemplos, buscar cuál fue el hilo conductor, el común denominador, y volverlos proponentes, catalizadores de nuevos ejercicios que sean realmente oportunos y claves. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Y alianzas tripartitas tienen que ver justamente también con buscar cómo tener más ejemplos donde sector privado, sector social y sector público se hablen conjuntamente y logremos entre los tres mejores alternativas. Aquí están, digamos, justamente ya les dije que tenemos estos distintos ejercicios donde la ciudadanía puede participar, acciones colectivos, amparos colectivos, por ejemplo, que hoy en día, tristemente, la ley de amparos se ha venido modificando en los últimos años en forma regresiva. O sea, hoy en día, por ejemplo, obtener suspensiones de carácter general, temas de interés jurídico, etcétera, la ley se ha venido modificando al revés de como debería ser. En vez de ampliar las capacidades de acción en forma colectiva, se han venido reduciendo, algo que no le viene bien al objetivo que estamos buscando. Las consultas populares, por ejemplo, de iniciativas ciudadanas, son figuras que están ahí, pero son tan complicadas en su ejercicio, requerimos a veces cientos de miles o millones de firmas para lograr de ahí un impulso. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Mucho, porque puede haber una consulta ciudadana, por ejemplo, en temas ambientales, en temas sociales, en temas de nuevas iniciativas, pero el instrumento es tan complicado en su ejecución que se vuelven no operables. Un tema también importante es protección legal de defensores. Hoy en nuestro país, ser quienes abogan por estas causas, quienes son defensores, por ejemplo, tengo los datos en materia ambiental, es un acto prácticamente suicida. O sea, en nuestro país no se protege a quienes son defensores de causas legítimas que socialmente son importantes, y el tema ambiental es uno de ellos. Tenemos lamentablemente la medalla de oro en muertos en materia de protectores en materia ambiental. Número 1 a nivel mundial. En ningún lugar han muerto más protectores de temas ambientales como en México. Una medalla que no merecemos, una medalla que debemos obviamente erradicar, pero que hoy en día es una realidad y es una tarea que tenemos ahí. Y hablo ahí de transparencia bidireccional, porque algo que tenemos que también mejorar es que tiene que haber rentabilidad, tiene que haber rendición de cuentas y tiene que haber transparencia. Digo bidireccional porque tenemos que estar seguros que lo que invirtamos en el sector privado sea fácilmente revisable y auditable en cómo se dedica, pero también necesitamos que el sector público haga lo propio. Y hoy en día este tema de transparencia en la rendición de cuentas, igualmente en el Estado mexicano, estamos en la dirección opuesta. Conquistas ciudadanas que se habían logrado para tener transparencia en la gestión y ubicar cómo se gastaban, digamos, el recurso público, hoy está en reversa. Les doy un dato, si no lo conocían. A raíz de la desaparición del INAI, el número de rechazos de solicitudes de información de particulares al sector público hoy está en el 97-98%, es decir, de cada 100 solicitudes,
entre el 97 y el 98 se rechazan, solamente una o dos prosperan. Cuando teníamos el INAI, esa tasa era mucho menor, estábamos hablando casi a la inversa, al revés. Entonces es una señal preocupante que hay esta opacidad en el uso de recursos, porque entonces no podemos asegurar que lo que está diseñado o destinado a propósito social realmente se aplique donde sea. Y sin meterme en muchas honduras, el saber que hay esquemas como el huachicol fiscal, pues nos pone los pelos de punta, porque quiere decir que no solamente no están alineados los intereses a lo que debe sucederse, sino que hay ecosistemas que se están utilizando para desproveer el erario público de donde debería dedicarse a cosas mucho más importantes, como es salud, educación, seguridad, y no la rentabilidad para un grupo de criminales que hacen de esto un negocio sumamente rentable. El costo de la inacción legal. Esto les dije que lo que no se mide no sirve. Déjenme darles una par de métricas de lo que pasa por no tomar medidas y no tener una acción legal que permita que estas empresas de impacto social logren sus objetivos. El impacto, nada más en Latinoamérica se calcula que son 26 mil millones de dólares el impacto que se ha logrado establecer. El problema es que de eso, en México no llegamos ni al 5% de esa cifra total. O sea, eso quiere decir que nos están comiendo el mandado, así. Entre Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Perú, etcétera, se están llevando la parte más importante del pastel de impacto social. ¿Por qué? Porque muchos de estos fondos no son solamente locales, son fondos internacionales que les interesa participar por las razones que sean, porque está dentro de su misión, porque ellos tienen beneficios fiscales en sus países de origen, porque tienen un objetivo que tienen que cumplir, por la razón que sea. Pero hoy en día, hagan de cuenta que nos estamos encargando de darles una patada a estos inversionistas en muchos campos, pero me estoy hablando solamente de 26 mil millones de dólares y México tiene menos del 5%. ¿Cómo? Pero si somos la segunda economía más importante de la región, el 5%, algo no está bien, proporcionalmente algo no está funcionando. De esto, tenemos más de 40,000 organizaciones de la sociedad civil hoy en día registradas en México, pero de estas, más o menos, y es un número se reduce, menos de 9,000 son donatarias autorizadas. Entonces hay un delta enorme entre organizaciones que deberían beneficiarse de esquemas fiscales y que la autoridad no lo permite. Además, déjenme decirles, ese número puede parecer muy alto, pero resulta que no, porque si comparo, por ejemplo, per cápita con Chile, estamos a un 10%. O sea, una comparación per cápita de organizaciones de sociedad civil en Chile es 10 veces más per cápita que lo que tenemos en México. O sea, algo también está mal ahí, pero esta criba fiscal está dañando, está inhabilitando que podamos tener más rentabilidad y más entidades que se dediquen a esto. Y hoy, pues la figura o el dato que nos debe preocupar es que en empresas sociales, esta posibilidad de tener empresas de impacto social, pues estamos en cero. No, estamos en cero. La ventaja es que ya sabemos cómo hacerle, ya sabemos que hay una iniciativa en curso, ya sabemos que hay que dialogar con las autoridades, ya sabemos que hay casos de éxito. La pregunta es, ¿qué estamos esperando para avanzar? Aquí están, digamos, en este ecosistema, hablando de un ecosistema bueno, no como el que les dije anteriormente, hay un ecosistema bueno. Y cada uno de ustedes se tiene que ubicar dónde están en uno de estos o varios de estos sectores, porque es responsabilidad compartida hacer que estos objetivos finalmente materialicen y se logren. De repente como que es muy fácil decir, pues ya entendí, pero a mí no me toca nada. No, aquí que les quede muy claro, aquí nos toca a todos, porque si no tomamos las cartas en el asunto, si no tomamos las riendas, esto no va a cambiar. Ya tenemos que dejar atrás esto de, estuvo interesante, espero que les vaya bien y que alguien más lo haga. No, eso ya acabó. Es cierto lo que les estoy diciendo en esta materia y prácticamente en cualquier otra. Si no nos involucramos, este tema no va a cambiar. Entonces, ustedes se pueden ubicar en cualquiera de estos 6 sectores, y no son excluyentes, por cierto, pueden participar en más de uno. Ustedes determinarán si están en el sector legal, en gobierno, en fondos de impacto, sociedad civil, emprendedores sociales o academia de investigación. La ventaja es que todos aportan. Necesitamos el concurso de todos estos sectores para lograr el mayor resultado posible. Y sí se puede lograr.
sí es factible. Insisto, tenemos, a pesar de los obstáculos y los cuellos de botella de los que ya hablamos, en nuestro país hay ejemplos palpables de cosas que se pueden hacer y que se pueden hacer extraordinariamente bien. Tengo ahorita, no me acuerdo ahorita, sí, pasa el siguiente. Y ahorita voy a dar un ejemplo. Entonces aquí está el llamado a la acción. O sea, concretamente, ¿qué es lo que necesitamos? Asegurar que la agenda legislativa que tenemos y que con mucho gusto les podemos hacer llegar esta iniciativa que ya está en blanco y negro y que lo que requiere es que haya gente que la avale, que la impulse. ¿Ustedes saben cómo? Pues hablen con sus diputados y sus senadores. Estoy seguro que igual no conocen sus nombres. Es momento de hacerlo. Hablen con ellos, mándenles por X o mándenlos por correo o como sea. Decirle, oye, yo soy residente de tal lugar, tú eres mi diputado, mi senador, a mí me interesa esto. Y ustedes dirán, eso importa mucho, ¿eh? Esos cuates sí reaccionan. De repente parece que son ajenos a la realidad, pero reaccionan ante el estímulo social. Entonces hay que impulsarles y decirles, esto es importante para el país. Te exijo que hagas algo al respecto. Entonces, nos sumamos entonces a esta campaña donde esto efectivamente se va a convertir no en un tema teórico, sino en un tema real. Y sí importa, hay que hacerlo. El laboratorio legal de impacto, pues es justamente lo que estamos haciendo aquí. Una lluvia de ideas, una propuesta concreta, ideas de qué es lo que debe de cambiar y cómo le hacemos para que entre todos esto funcione. Esto es como aquella película, recuerdo, en la de los insectos, en la cual los grillos dominaban a las hormigas. Y las hormigas pues eran muy sumisas, hasta que hubo un día que dijeron, oye, y si nos sumamos igual y los grillos, que además la palabra grillo tiene una doble acepción, ¿no? Como políticos, a lo mejor sí nos hacen caso. Y los grillos dijeron, no, que no se enteren de eso, porque en el momento que sepan que son más que nosotros, vamos a perder la hegemonía. Es momento de que las hormiguitas nos unamos y hagamos que los grillos hagan lo que realmente deben hacer y no es solamente quitarnos recursos para que ellos pasen bien el invierno y las hormiguitas sigan trabajando todo el año. Entonces, es momento de hacer esa unión para tener este laboratorio de impacto. Y en materia de abogados, digamos en la profesión, creo que sí nos toca hacer más. Los abogados hemos sido, no sé si torpes o a lo mejor no solidarios con muchas de estas causas. Creo que los abogados tenemos y podemos hacer mucho más para que seamos parte de esta red de cambio. Sí. Ahí puse una frase que es justamente que el derecho no es un obstáculo, es la herramienta más importante que tenemos para generar este tipo de economías y este tipo de cambios. O sea, hagamos que el derecho sea el catalizador y no la barrera para llegar a nuevos objetivos. Bueno, esto aquí tenía dos frases finales que les quería justamente compartir y tiene que ver con el hecho de que la asimetría que hoy tenemos en vigor es lo que tenemos que romper y lo podemos hacer si nos damos cuenta de dos cosas. Mucho material, no se me olvidará nada, pero aquí está. Las dos frases que quería decirles es justamente, el derecho no es un obstáculo a superar, es la herramienta más poderosa que tenemos para construir economías inclusivas. Y la segunda, la innovación social sin arquitectura legal es frágil. La arquitectura legal sin innovación social es estéril. Necesitamos las dos. Necesitamos derecho, necesitamos objetivos sociales y tener una marcha, digamos, productiva. Decía que teníamos ejemplos emblemáticos. Allí en la oficina tuvimos la referencia a uno que se me pone la carne de gallina nada más de pensar en lo que se hizo. Es una iniciativa que procuró, se llama Someone Somewhere. Ayer nos las explicaron directamente los que fueron los proponentes, abogados, capital filantrópico, esquemas organizativos. A lo mejor ustedes conocen de esta iniciativa, pero es realmente espectacular. Buscar una comunidad en Nautla, en Puebla, donde había un grupo, digamos, importante de indígenas, tejedoras, pero que entre ellas competían entre sí. Ayer nos decían, por ejemplo, que si estaban la mamá, la suegra, la nuera y la cuñada y no sé qué. Entonces, si la suegra vendía un morral más que yo, era una competencia. Decir, oye, esta desgraciada me está quitando la chamba, ¿no? Algo que nos puede parecer así como extraño. Y llegaron y dijeron, oye, ¿y por qué no actuamos en equipo?
¿por qué no hacemos un trabajo en equipo y nos beneficiamos todos? No hagan competencia entre ustedes, ustedes son parte de un mismo equipo. Y lograron convencer de que ese espíritu de equipo se lograra, y lograron convencer a Adidas de que pudieran hacer una campaña para que los uniformes de la selección nacional se bordaran. Y entonces las camisetas de Adidas bordadas a mano, con un texto, digamos, o con una textura y una referencia de localidad, de lo que se hace bien y se hace bien en como una comunidad indígena. Y eso que parecía ser pues, una idea medio estrafalaria, resultó ser en una de las campañas publicitarias más exitosas en los últimos, no sé, meses o años, y las prendas que lograron generar, las miles, se agotaron en un día. En un día se agotaron todas las prendas que generaron, fueron creo que 10 meses de trabajo, no sé cuántos, 165,000 horas, no sé cuántos miles de millones de hilos, etcétera, unas cifras impresionantes. En un día se acabaron. Pero lo importante no es eso, lo importante es que esa comunidad ya no es la misma. Esa comunidad ya entendió el valor del trabajo en equipo, de que pueden aspirar a ser cualitativamente competitivas con quien les pongan en el mundo. Y que hoy en día tienen una plataforma que ya transformó esa comunidad, de ser una comunidad apartada del mundo, así, apartada del mundo, hoy está en el eje del mundo, gracias a una iniciativa social bien diseñada, bien implementada y que es replicable. Entonces, espero que tengan esa piel de gallina como yo la tuve ayer que lo vi. Por cierto, va a haber una nueva edición de esas camisas y hay que comprarlas, porque de eso se trata, pero es un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. Entonces, mi mensaje final es, no nos quedemos en el por qué no, sino en el cómo sí, en cuál es nuestra responsabilidad y que utilicemos este tipo de talleres para salir fortalecidos en decir, a mí me toca una parte de la responsabilidad y la tengo que ejecutar para ser parte del cambio. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Abrimos un par de minutos, te la abría. Un par de minutos para comentarios, para dudas. Creo que va a ser un momento muy enriquecedor. No sé si alguien tenga algún comentario. Muchísimas gracias. ¿Cómo hacemos para poder impulsar mejores prácticas en este marco regulatorio cuando vemos que no existe la voluntad, a veces no solamente política, sino también social, de apoyar este tipo de organizaciones? Dígase organizaciones de la sociedad civil, IAPs, fundaciones, y justo por esta falta de confianza que hay entre el tercer sector y a veces la sociedad general, por esta misma retórica que existe de pues que no se utilizan los recursos para lo que son, o que el objetivo social tiene que ser exclusivo, o sea, todo el recurso tiene que ser exclusivo para la causa social, invisibilizando que para que eso exista tiene que haber una estructura administrativa, un equipo detrás e incluso una profesionalización del tercer sector en estos temas para que ellos sepan qué es lo que necesitan, porque muchas veces ni siquiera lo saben. Entonces, ¿cómo hacemos para poder articular eso? Me gustaría tener la respuesta completa. Yo creo que para eso tendremos que tener una lluvia de ideas de todos, pero digo, le pegas a la columna vertebral del problema. El problema es justamente cómo hacer que estas buenas ideas, como el proyecto que acabo de citar, se vuelvan no la excepción sino la regla y que podamos multiplicar. Yo creo que parte de eso pasa por pasar la voz y decir, oye, sí se pueden lograr estas cosas y tenemos que buscar que haya un mayor involucramiento. Tenemos que ir a los grandes corporativos a decir, ¿dónde está tu incidencia social? ¿En qué es en lo que has fallado en tu capacidad, digamos, comunitaria? ¿Dónde están dedicando los recursos? Uno se sorprendería, pero vas a grandes corporativos, no voy a decir el nombre, y les preguntas sobre estos temas. Algunos tienen buenas ideas, pero otros, francamente, ideas muy malas, o proyectos que no tienen ni ton ni son y que simplemente van ahí como pues, por inercia. Es que así lo hemos hecho los últimos 10 años. ¿Y hay rentabilidad en esto? Me refiero social. Pues no lo sabemos. ¿Cómo? ¿No lo han medido? No, pues es que cada año se aprueba y así sigue. O sea, tenemos que generar una mayor conciencia de que hay capacidad de cambio, de que necesitamos tener un diálogo más importante entre los tres sectores involucrados y que la gente se haga cargo de ser responsable de los objetivos y de la medición, etcétera. O sea, yo creo que es todo un entorno el que puede lograr que esto se haga al cómo sí. Pero
ya vimos los cuellos, ya vimos los cambios necesarios, pero yo te diría que el cambio más importante, de veras se los digo, es a nivel individual. Es que si nosotros no pensamos que esto es posible, no se va a lograr. Y por el contrario, si tenemos gente entusiasta, gente que diga, no me voy a detener. O sea, ayer cuando nos explicaban esto de Someone Somewhere, surgió de una idea casi accidental, pero dijeron, no nos van a detener. Y enfrentaron 1000 obstáculos, y estuvieron a punto de fracasar por 1000 cositas. Entonces se requiere tenacidad, se requiere convicción y se requiere saber que si venimos a este mundo es hacer el bien. Entonces no podemos detenernos ante nada. Y cuando falle un poquito algo, hagamos mayor equipo y cerremos filas. No nos pueden vencer. O sea, tenemos que ganar en esta batalla. Sí. Muchas gracias, Juan Francisco, por tu plática. Estuvo súper enriquecedora. Yo quería hacerte una pregunta. Estando en Hogan Lovells, que es un despacho internacional, si pudieras platicarnos a lo mejor de alguna historia de éxito de alguno de tus colegas en otro lugar del mundo, de estos bonos sociales, de a lo mejor Safe Notes ya adaptados con temas de impacto social. O sea, no sé, como alguna historia de éxito en algún otro lado del mundo que nos pudieras platicar o algún ejemplo. Lila, ¿tú tienes algo ahí? ¿Puedes platicar? Porque ella está directamente involucrada. Sí. Cuéntanos, Lila. Creo que nuestra área más fuerte en Business and Sustainable Enterprises es Londres, ¿no? Londres tiene un área directamente involucrada con esto y lo que hicieron hace poco fue como increíble, porque lo que logran es articular mesas entre financiadores y empresas sociales para poder llegar a estos mecanismos que luego la firma las empuja a través de estos mecanismos legales. Entonces hacen una especie de concurso, por así decir, para ver cuáles son las empresas que van a participar junto con nosotros como abogados y los emprendedores para lograr este tipo de instrumentos. Y evidentemente hay casos muy exitosos que bueno, están en nuestra página de HL Business and Sustainable Enterprises, que se hace a través de este Catalyst, le llamamos Catalyst, y donde intervienen ambas partes, los financiadores, las empresas y el despacho, para lograr esta articulación de los tres, y que creo que eso es muy, muy viable y está en las redes de Facebook. También sé que a nivel mundial, creo que es una vez al año o una vez cada 2 años, tomamos una causa, la pregunta me permite hacer algo de publicidad, tomamos una causa y, por ejemplo, hace un par de años teníamos un esquema con una organización que brindaba paneles solares a comunidades que estaban aisladas. Entonces, el propósito era asegurar que hubiera una rentabilidad específica, cuántas comunidades se abarcaron, cuál fue la incidencia de tener, aquí se nos hace fácil, pero prender un foco en la noche, para algunas personas es un lujo o algo que no existe. Lila y yo fuimos a Sonora, en un lugar, en una playa, donde no había energía eléctrica, y nos tocó instalar esos paneles y ver cómo tener una métrica del cambio que eso significaba, cómo podía avanzar en muchas cosas a raíz de tener esta posibilidad, hasta por ejemplo para prender un radio, cosas, insisto, que nos parece así como anacrónicas en el siglo XXI y que hoy siguen vigentes. Tenemos otro esfuerzo común ahorita, que es el agua, ¿no? Generar esquemas de potabilización de agua, y es importante, esto no son regalos, o sea, de lo que se trata es que las comunidades tengan que generar su propia dinámica de inversión, aunque no sea monetaria, para asegurar que los sistemas puedan ser sustentables en el largo plazo. Porque si es un regalo, lo usan y lo tiran. No, ellos se tienen que involucrar en asegurar que sea algo que ellos sientan que es suyo, que les pertenece y es su responsabilidad. Entonces, estos esquemas, luz, agua, etcétera, han logrado probar ser, digamos, cambios importantes en que sí se puede incidir en el futuro de estas comunidades. Yo les hago una prueba, fíjense, les hago una prueba, es de 5. ¿Dónde vivir, dónde dormir? Alimentarse, curarse en caso de una enfermedad, poder viajar y tener alguna distracción o entretenimiento. Estos 5 factores, que seguramente los que están aquí pueden decir, yo sí los tengo los 5, habitación, comida, salud, transporte y entretenimiento. ¿Los tengo? Sí. Bueno, si dicen que sí, el 5% de la población del mundo dice que sí a estos 5. El 95% no puede decir a uno o más de estos.
sea, somos enormemente privilegiados. Si ustedes dijeron que sí a estos 5 factores, ustedes están en el 5% de la población mundial. Entonces tenemos un 95% que uno de estos, o varios de estos, todo, en algunos casos hasta todos, no los tienen. Entonces esa es una idea que les queda clara de qué tan beneficiados estamos nosotros y qué tanto tenemos compromiso con otros. Evidentemente, esa proporción es aplicable a México. O sea, estamos en una situación sumamente privilegiada. No voy a hacer el show of hands, pero estoy seguro que todos me contestarán que estos 5 son ciertas, pero somos el 5%. Entonces tenemos una enorme responsabilidad para con los que no están en ese 5%, 95% del mundo. Perfecto. Juan Francisco, de verdad que escucharte me motivó muchísimo. Hasta ganas me dan de ser abogado, pero ya estoy muy tarde para eso. Pero un poco en esa línea, tengo curiosidad de saber si los mecanismos de blended finance y demás, que en México me parece que son muy escasos, estamos haciendo pininos ahí, eventualmente logran catalizar o convertir capitales comerciales en más concesionales o incluso más filantrópicos. ¿Han visto, digamos, historias de conversiones en ese sentido? Sí, sí las hemos visto, no tanto en México como en otros lugares. Al ser una firma global tenemos este reach, ¿no? Este alcance en otros lugares donde esto definitivamente existe. Y hemos visto varios factores que hacen que ese cambio se dé. Repito, la parte fiscal es importante. O sea, la política tributaria de un país sí puede incidir en este tipo de cambios, no hay duda. Segundo, esquemas de responsabilidad social, porque las políticas ESG se han convertido no en una cuestión de moda, sino en una cuestión estructural para muchas compañías que ven que invertir en esas causas puede tener una rentabilidad de mediano y largo plazo. Cuestiones tan sencillas como decir, oye, si yo no invierto en el medio ambiente, pues mi empresa eventualmente va a perecer o va a dejar de ser rentable o va a ser objeto de alguna reprimenda legal. Entonces, más vale que me involucre desde ahora en asegurar que esto funcione. Me voy a un ejemplo extremo como son empresas de energía o mineras, en las cuales hay clarísimamente un problema, digamos, histórico, y ellos quieren remediar y de alguna manera cambiar la fisonomía de lo que ellos hacen a través de este tipo de bonos. Decir, oye, sí, confieso, tuve problemas, pero yo estoy haciendo lo correcto y estoy invirtiendo en esto y esto y esto, justamente para regresar algo, digamos, de lo que me corresponde en una empresa responsable socialmente. Sí, sí hay, pero yo creo que en nuestro país lo que falta es que esto sea un esfuerzo que no sea aislado o fragmentado, sino que sea un esfuerzo estructural que permita que hablemos de no una, sino muchas historias de éxito. Pero creo que están ahí, los ingredientes están ahí, pero falta, digamos, detonarlos y asegurar que sea algo que sea replicable y atractivo para más y más empresas. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por compartirnos tus conocimientos, tus ideas y estas experiencias. Te queremos otorgar este reconocimiento a nombre de Promotora por esta plática y les invitamos a, por favor, a contestar el código QR para poder también ahí un poquito de incentivo. Van a participar para ganarse una playera de la selección mexicana. Estamos ya 15 días, por favor, entonces participen, denos sus puntos de vista. Para nosotros va a ser muy enriquecedor conocer sus puntos de vista respecto de Impact Days. Muchas gracias, Juan López. Muchas gracias, Juan Francisco. Esta es tu casa y estamos aquí. Bienvenidos a los demás paneles que vamos a tener hoy. Esta es su casa Promotora y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias.